El miedo es una reacción natural al ver que algo que amas está en peligro. Bien se conoce, por ejemplo, en el Antiguo Testamento esa historia del rey Salomón, en la que dos mujeres habían dado a luz en la noche, pero uno de los dos bebés había muerto. Entonces la otra mujer en la noche cambió los bebés, como quien dice, quédese usted con el bebé muerto, yo me quedo con el vivo. Y al día siguiente obviamente se armó el problema. Ese es mi hijo, ese es mi hijo. Y la otra decía, no, ese es mi hijo. Mentirosa, ese es mi hijo. No, mire que lo tengo en mis brazos, ese es mi hijo. Pelea, hasta que fueron ante el rey. El rey, dentro de su sabiduría, se dio cuenta que había dos mujeres que estaban alegando por el mismo bebé, ese es mi hijo. Entonces el rey dijo, perfecto, tráigame al hijo. Y lo partimos a la mitad, y cada una se queda con un pedazo del bebé. En ese momento pega un grito una de las dos, ¡no! Prefiero que se quede ella con el bebé antes de que lo partan a la mitad. Y ahí el rey se dio cuenta quién era la verdadera mamá. Déselo a ella. El miedo que ella sintió fue consecuencia de que vio que algo que ella amaba estaba en peligro. Entonces, si vamos a hablar de amor, tenemos que hablar de miedo, y yo les tengo dos preguntas a ustedes para que se lleven para la casa. La primera pregunta es, ¿qué es lo que verdaderamente amas? Y la segunda pregunta es, ¿qué es lo que te da miedo? El profesor Italo Marsili dice que hoy vivimos tres grandes miedos. Miedos profundos, no hablo de miedos superficiales de tengo miedo de quemarme, no, miedos profundos. El primero es el miedo a no ser Dios. El segundo es el miedo a todo. Y el tercero es el miedo a nada. ¿En qué consiste el miedo a no ser Dios? En que estamos llenos de personas que están atemorizadas de reconocer su propia humanidad. Les da miedo equivocarse. Les da miedo aceptar que el otro tiene razón. Les da miedo cambiar de opinión. Les da miedo perder. Eso no hace Dios. Dios no pierde, Dios no se equivoca, Dios no necesita más libros, ni más experiencia, ni formación. Dios no necesita eso, nosotros sí. Pero hay personas que en su miedo a no ser Dios se cierran. Y ahí nacen los radicales. Los radicales que son incapaces de reconocer que tal vez yo tengo falencias y que tienen que ser ajustadas. Ahora, como les decía, cuando hablamos del miedo, el miedo tiene la capacidad de mostrarnos qué es lo que en el fondo amamos. Aquellas personas que tienen miedo a ser Dios, a no ser Dios, en el fondo nos están mostrando que tienen amor por su autoimagen, amor por su ego, ese amor de mi autoimagen de ni se les ocurra pensar que yo me equivoco. Yo no puedo mostrarle al otro que tengo falencias o debilidades. Ese es el primer tipo de miedo, grave porque cría radicales. Segundo tipo de miedo, el miedo a todo. El miedo a todo consiste en que las personas tienen miedo de levantar la mano porque qué miedo donde no les guste lo que tengo por decir, pero al mismo tiempo qué miedo quedarme callado porque después piensan que yo soy una persona tímida. Qué miedo a vivir solo, pero qué miedo a hablarle a la persona que me gusta o a aceptar abrirme a conocer a alguien. El miedo a quedarme en el mismo trabajo porque yo no sé si este trabajo es para mí, pero el miedo a renunciar. Bien, con miedo de todo. Y como el miedo tiene la capacidad de revelar el amor, podemos decir que esta persona tiene un desorden en el amor. No tiene prioridades. No tiene prioridades, entonces cualquier cosa le asusta. No sabe dónde tiene que poner su amor. Eso es un desorden. Usted no puede amar dormir con su esposa y amar dormir con la esposa del vecino. Es un desorden. Usted no puede amar el triunfo profesional al mismo tiempo que ama la pereza. Es un desorden. Hay que priorizar. El colombiano hoy no está priorizando. No sabe qué es lo que vale la pena amar. El tercer tipo de miedo es el miedo a nada.
No me da miedo nada, soy Superman. El que no le tiene miedo a nada nos está dejando ver que es una persona negligente. O sea, no hay nada que le importe, no hay nada por lo cual valga la pena esforzarse, no hay nada por lo cual haya que movilizarse. Esa persona omite, o sea, se vuelve ya ni siquiera un pecado de acción. Hice algo malo, no, un pecado de omisión. Pude hacer el bien y no lo hice. Pude construir algo y no lo hice. Pude cuidar de otros y no lo hice. Muy común ese radicalismo individual en tantos colombianos. Entonces, ese exceso de miedo nos causa desórdenes en el amor que nos llevan a tener ese aburrimiento del alma, ese vacío en el alma. Y ese vacío en el alma lo aprovechan bien los políticos, porque eres débil, te tienen débil, frágil. Ahí se mete el político.